Pues cuando digas, ya empezó, ¿verdad? Ya estamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro seminario que tenemos una vez al mes y que nos ha encantado porque ya llevamos más de un año transmitiéndolo, ya vamos para año y medio y hemos tenido la oportunidad de tener muchas personalidades compartiendo sus conocimientos y su experiencia. Algunos tienden a ser más relacionados o más directamente involucrados con la generación de información acerca de las neurociencias o las neurociencias de las adicciones. Y hemos tenido la fortuna también de ver expertos en otras áreas que se han interesado justamente en entender cómo este aspecto de las neurociencias pues es afectado por el consumo de sustancias, muchas veces como disfunciones en esta circuitería a la que se dedican, puede tener justamente esas disfunciones y vulnerar a los sujetos como para que se vuelvan usuarios y potencialmente desarrollen un trastorno por uso de sustancias. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener a una doctora muy destacada en el área de las neurociencias. Ella tiene un historial muy excelentísimo sobre el estudio de la memoria en diversos aspectos. Y como ya como todo el mundo sabe, todos los que se dedican a hacer atención de salud o se dedican a hacer investigación en neurociencias de las adicciones, saben que el componente de memoria es inevitable. Ahí está, sabemos que consumir una sustancia no es nada más consumirla, sino recordar que consumimos, dónde la consumimos, con quién la consumimos, y no solamente eso, sino asociar aspectos que nos provocan el deseo de consumir, ¿verdad? No es lo mismo que nunca hayamos consumido, por ejemplo, pulque y pasemos frente a la pulquería, la línea de fuego, y pues nos es a lo mejor hasta molesto el aromita que salga por ahí, a ser consumidores, ¿verdad? Y cada vez que pasamos por ahí o vemos el nombre de la línea de fuego, se nos hace agua a la boca y queremos consumir, ¿verdad? Entonces, hay un recuerdo, un tipo de memoria que se activa y que es justamente lo que vamos a escuchar hoy, ¿verdad? Cómo la memoria está involucrada en todo este proceso, no solamente de generar la adicción, sino de evocar las emociones, los pensamientos y deseos de consumir cuando digamos un factor que no directamente tiene que ver con el consumo, pero que se ha asociado, nos dispara pues esto que en el grupo de nosotros le llamamos lúdame y que en la nomenclatura anglosajona se le llama craving, ¿verdad? El craving, el deseo intenso por consumir. Entonces, la doctora María Isabel Miranda Saucedo, ella obtuvo su grado de maestría y doctora en investigación biomédica básica. En realidad podríamos decir que está formada como neurocientífica, porque a pesar de que ese título de investigación biomédica básica como que implica muchas cosas, pues la verdad es de que se ha focalizado más en las neurociencias y podríamos decir que en realidad ella es una neurocientífica. Además, para continuar bueno, esto no quiero saltarme de darle el crédito pues a la sede en la que estudió, que fue el Instituto de Fisiología Celular, y ella estuvo asesorada como su tutor fue el doctor Federico Bermúdez Ratori. Pero ella no solamente se quedó en esa parte de entrenamiento, sino con esta ambición académica que la caracteriza y su generosidad para compartir también, se fue a hacer un postdoctorado en el Center for Neurobiology of Learning and Memory
en la Universidad de California, en Irvine, en donde pues estuvo en el grupo y bajo la asesoría del famosísimo doctor James McGaugh, ¿verdad? Un personaje que es parte de la historia, de cómo se ha creado el conocimiento, cómo se ha generado, cómo se le ha, digamos que robado a la madre naturaleza el conocimiento de cómo se lleva a cabo los procesos de memoria y cómo se almacenan los recuerdos. Entonces, ella, afortunadamente, después de terminar una prolongada estancia en el laboratorio del doctor McGaugh, decidió regresarse a México y eso, pues obviamente a los mexicanos nos parece afortunado. Y ella se ha involucrado, es parte de ese grupo que también está haciendo mucha historia y que es el grupo que se ha instalado en el Instituto de Neurobiología, también de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ahí es investigador titular y se ha enfocado pues al estudio de entender tanto la parte estructural, digamos el hardware de la memoria, así como el software que es la neuroquímica de la memoria, el aprendizaje y diversas cosas que seguramente ahorita nos va a compartir, ¿verdad? Entonces ella también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y ha formado a diversos estudiantes, está creando una escuela que seguramente, debido a que todavía es muy joven, su escuela no es muy grande, pero estoy seguro que cuando llegara a mi edad, en unos 40 años, va a tener una escuela muy grande acerca de neuroanatomía y neuroquímica de los procesos de la memoria y la formación de los recuerdos. Entonces, Isabel, muchísimas gracias por haber aceptado. Discúlpame que en público también te hable de tú, porque pues siempre nos hemos llevado, hemos tenido esa amistad agradable y este compartir el deseo de entender cómo funciona el cerebro. Y verdaderamente me llena de beneplácito que parte de tu tiempo también se lo estás dedicando a entender cómo estos procesos de memoria pues participan en que una persona genere un trastorno por uso de sustancias y se mantenga como una persona que ha llegado al punto de consumir sustancias que lo vuelve una persona adicta a ellas, ¿verdad? Entonces, pues Isabel, muchísimas gracias por haber aceptado y te vamos a ceder el micrófono porque lo que quieren es oírte a ti, no a mí, y ya hablé demasiado. Entonces, por favor, adelante. Ay, Oscar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Alejandra. Es realmente un gusto que me inviten a hablarle a profesionales de la adicción sobre la adicción y sobre todo compartir esta gran oportunidad de esparcir el conocimiento que se está generando a través de la ciencia de esta terrible enfermedad que es la adicción. Voy a entonces compartir la presentación para empezar ya sin mayor introducción, ya la diste muy bien. Quiero saber que si la ven bien y sobre todo si ven mi cursor. Ya se ve bien, sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Le he dado este título a la plática, Neuroadaptación de la adicción, aprendiendo a no olvidar, porque prácticamente lo que les quiero compartir es cómo el fortalecimiento anómalo de la memoria, el contexto de la memoria del consumo, es uno de los componentes más graves dentro de esta enfermedad. Y precisamente es la adicción, el hecho de que la memoria de contexto a las drogas eclipse por completo la asociación de recompensas naturales, yo creo que nos hace precisamente sorprendernos de alguna manera todos los nuevos aspectos que tenemos que entender con la consolidación, con la formación de la memoria. Como bien explicaste, Oscar, mi área de experiencia, de expertise, es
aspectos de neurobiología de la memoria, pero prácticamente estos últimos años he tratado de buscar cuáles son los componentes que llevan precisamente a un cambio tan radical en las representaciones que se dan en el cerebro. Por lo tanto, a mí, personalmente como investigadora y a muchas investigadores del mundo, está dando la posibilidad, esta enfermedad, del estudio de esta patología, nos están dando su estudio profundo claves para comprender procesos fundamentales, procesos básicos de la actualización de la memoria y de la extinción de la memoria. Por lo tanto, voy a iniciar con teorías que hablan de qué es actualmente y qué postulamos que es la memoria, y después voy a dar evidencias de mi laboratorio y más de otros laboratorios sobre la farmacología y la conducta que puede estar modulando procesos importantes de esta enfermedad. Y me gustaría empezar con algo que obviamos y que es algo muy importante, creo, recordar continuamente, que en condiciones naturales básicamente todos estamos aprendiendo todo momento acerca de la disponibilidad de recompensas, como alimentos, agua, pareja, bienestar. Todo el tiempo estamos buscando bienestar. De hecho, nuestra sociedad actual se enfoca a esta obsesión por el bienestar. Y al momento de hacer esta búsqueda, de estar censando estas recompensas, estamos haciendo, como bien dijo Oscar, todo el tiempo estamos haciendo la asociación con esas señales ambientales específicas que nos llevan a tener este aspecto recompensante. Con las asociaciones repetidas o con las experiencias repetidas en estos contextos que subjetivamente o humanamente les llamamos placenteros, surgen respuestas emocionales fisiológicas. Y estas respuestas emocionales fisiológicas son generalmente no censadas de manera consciente, pero están sucediendo todo el tiempo. Nos llevan estas respuestas que se asocian a estas claves, a estos contextos, entonces a tener cada vez más claro cuándo debemos acercarnos y cuándo nos debemos de retirar a estos contextos. Y generalmente este término que llamamos muy bien los que trabajamos con conducta, estas respuestas apetitivas de acercarnos a aquello que nos refuerza, nos hace precisamente tener diferentes conductas que nos hacen aprender y recordar señales que predicen recompensas naturales. Se vuelve entonces un arte virtuoso, es una virtud, estos aspectos de rutinas positivas que nos hacen encontrar a través de estas claves, de estos contextos, de encontrar aquellas cosas que nos refuerzan y que nos hacen literalmente sobrevivir. Pero no hay que olvidar que la adicción, entonces, también involucra estos componentes. Y queda cada vez más claro que la adicción es entonces el secuestro de estos circuitos, de estos elementos que posee nuestros cerebros para poder asumir las experiencias positivas del ambiente. Si bien entonces es una ventaja que ha evolucionado a lo largo de millones de años para predecir las recompensas naturales, el abuso, el consumo excesivo de drogas, básicamente lo que hace es que la actividad se vuelva altamente anormal de estos circuitos. Y voy a estar presentando a lo largo de esta plática varios esquemas que prácticamente se pueden empalmar con los esquemas que conocemos en el área de aprendizaje y memoria. Son estructuras de la memoria. Por lo tanto, la adicción, como es una enfermedad compleja del cerebro donde el síntoma es no poder dejar de consumir, tenemos que entender dónde surge el mecanismo que subyace este deseo incontrolable, ¿no? Este término que es difícil de traducir, yo le llamo anhelo compulsivo, el famoso término craving, y que incluye básicamente de manera significativa el recuerdo de experiencias previas cargadas emocionalmente. La pregunta es ¿por qué la carga emocional se vuelve tan significativa, tan importante y tan única en el proceso adictivo? Además, este anhelo compulsivo o craving puede implicar la anticipación, no solamente el recuerdo, sino la anticipación de una futura recompensa por la droga, y eso hace todavía aún más complicado entender cómo deshacer esta compleja maraña de recuerdos que llevan precisamente a la recaída constante y que es uno de los aspectos más nocivos de esta enfermedad.
Dentro de las etapas entonces de la adicción, el anhelo compulsivo, el craving, los atracones, la tolerancia, la sensibilidad, la sensibilización cruzada, por ejemplo, el síndrome de abstinencia, incluyen componentes en todas sus formas de la formación de la memoria y particularmente aspectos muy importantes de cómo se consolida la memoria. Particularmente lo que se ha visto es que los aspectos que tienen que ver con consolidación de memoria están insertados en los componentes del anhelo compulsivo, es decir, cuando se siente este antojo enfermizo por seguir consumiendo la droga, y todo aquello que representa saber la antelación de los síntomas que se tienen durante el síndrome de abstinencia. Están entonces compartidos estos mecanismos dentro de esta espiral de adicción que nunca empieza y termina en un punto, sino va en términos de caída, en descomposición constante del sujeto. Aprender y recordar señales que predicen la recompensa, entonces, cuando se consumen drogas, aumenta y activa normalmente varios sistemas neuroquímicos. Se ha hablado mucho que esta activación anormal en un principio podría parecerse a lo que llamamos en neurociencias plasticidad sináptica. Ahora estamos tratando de introducir claramente el término de neuroadaptaciones como un término negativo, donde sobrepasan los aspectos beneficiosos o altamente modulables y propensos al beneficio, que es la plasticidad. Por lo tanto, en estos momentos donde se dan particularmente los elementos que ya mencioné de memoria, las neuroadaptaciones están siendo un elemento que se está estudiando cada vez más como ese componente negativo que borra la capacidad de plasticidad en el cerebro. La hipótesis entonces que quiero dejar como mensaje en esta plática es que aprender drogado aumenta la relevancia del contexto y mejora o aumenta anormalmente la consolidación de la memoria en cada una de estas etapas, principalmente en la recaída. La relevancia del aprendizaje y la memoria en la adicción se hace evidente por el efecto pernicioso que un lugar, una persona, una señal, tiene para evocar recuerdos en una droga. Es altamente significativo la evocación de recuerdos relacionados con la droga en el adicto que está tratando de mantenerse limpio. Pero ¿por qué la adicción es una enfermedad tan relacionada a la memoria? La consolidación del condicionamiento a la droga o todo lo que se condiciona a la droga, al parecer es un proceso clave que inicia la transición de la adicción hacia la adicción y ayuda a perpetuarla. Durante muchísimos años se ha hablado que la memoria es un almacén. Ahora las teorías más recientes hablan de eliminar por completo el término de almacén de memoria o de guardar en alguna parte nuestras experiencias. Cada vez queda claro que la memoria es un evento, o el aprender y luego aprehender con H, el proceso, lleva a cambios dinámicos que se representan de manera espacio-temporal a través de fenómenos de consolidación. De tal forma que la definición actual ha dejado de lado el hecho físico o de alguna manera inamovible de que la memoria es un almacén. En realidad va ligada a alguna definición que inició en principios de este siglo, donde se dice, y creemos ya, que más bien el aprendizaje es la generación de representaciones internas duraderas dependientes de la experiencia o una modificación duradera de tales representaciones. Y estamos hablando por primera vez de una definición 100% neurobiológica, porque estas representaciones incluyen entonces desde áreas cerebrales a gran escala, pasando por circuitos y sus conexiones y pasando por engramas comprendidos en microcircuitos de estas estructuras hasta los niveles celulares y moleculares comprendidos en la sinapsis. De tal forma, la consolidación de la memoria... ¡Ay, Dios! ¿Por qué se fue la...? Perdón, se fue la presentación, ¿verdad? No, la vemos, pero nada más, no en forma de presentación. Aquí, ¿ya? Aquí está.
Ahora sí, perdón, Sí, entró ya. algo de actualización de mi computadora, muy disculpas. Bueno, como les decía, la consolidación de la memoria entonces se refiere a esta transformación a lo largo del tiempo de las representaciones internas dependientes de la experiencia y sus fundamentos neurobiológicos, que quiere decir a nivel de las jerarquías de estudio, llamémoslo a nivel de grandes áreas cerebrales, llamándolo circuitos, y de esos circuitos a nivel de la sinapsis. La consolidación de la memoria entonces hace que este aspecto espacio-temporal dinámico sea constantemente renovado. Cada vez que nosotros estamos adquiriendo información, aprendiendo sobre el mundo, esta información sensorial puede convertirse en memoria a largo plazo. Esta memoria a largo plazo requiere entonces fenómenos neurobiológicos que llevan entonces a la transformación de una representación que muy probablemente ya estaba previamente modificada de alguna manera más o menos por algún otro tipo de memoria relacionada. La consolidación entonces es un proceso extraordinario que se da también cuando evocamos. Los recuerdos a largo plazo están influenciados por la emoción experimentada durante el aprendizaje. Lo que es sorprendente y cada vez queda claro es que cuando estamos evaluando procesos de evocación, estamos evaluando también procesos de un evento de reaprendizaje o de un nuevo aprendizaje. Cada vez que evocamos la memoria, experimentamos entonces elementos nuevos que cambian la connotación de esta representación cerebral. La consolidación es un proceso dinámico y generativo, transformador y persistente que induce precisamente un equilibrio de lo que está representado del mundo y nos hace útil precisamente en términos de la experiencia cambiante que tenemos y las respuestas conductuales que debemos de tener gracias a esta representación. La memoria entonces nos ayuda a retener en el tiempo estas representaciones, pero como ha cambiado afortunadamente la definición de memoria, esta representación no se encuentra fija en ninguna parte. Es una representación espaciotemporal de la actividad y de la comunicación neuroquímica que se da precisamente al construir y reconstruir las representaciones cada vez que cambian la forma en que evocamos en contextos diferentes esas memorias. Y como se pueden estar imaginando, siempre estamos evocando en contextos diferentes. Por lo tanto, siempre que estamos evocando, estamos aprendiendo, reaprendiendo o aprendiendo algo nuevo con respecto a esto y se están generando estas nuevas representaciones. Puede volverse entonces la representación física que se da de forma dinámica y temporal y en un espacio diferente también, gracias a la precisión y al detalle que tengamos ahora en esa experiencia. Puede incorporarse entonces a existentes engramas o circuitos de memoria nuevos elementos que hacen que varíe constantemente nuestra conducta. Quizás es un reto actual de las neurociencias entender precisamente estos eventos dinámicos que se dan en estas representaciones de circuitos y lo que nosotros, los estudiosos de la memoria, le llamamos engramas. Estos engramas entonces nos permiten entender que la actualización y también algunos le llaman reconsolidación. A mí me encanta más el término de actualización más que reconsolidación. La reconsolidación pareciera ser que se está haciendo lo mismo con la memoria en términos de vulnerabilidad durante este periodo de apertura al momento de reaprender algo cuando estamos evocando. Pero al fin y al cabo, no voy a entrar en discusiones sobre términos. Lo cierto es que la reconsolidación lleva a una actualización y la actualización lleva a cambios en las representaciones y modificaciones de estos engramas que les he platicado. La evocación entonces básicamente hace que nosotros podamos cambiar la forma y olvidar o lo que nosotros entendemos coloquialmente como el olvido. Sabemos que prácticamente no existe lo que realmente consideramos como olvidar, es un cambio de representación. De hecho, muchos aspectos que se creen olvidados generan en algunas circunstancias y dependiendo de la estimulación sensorial, un recuerdo repentino de lo que se creía olvidado. A todos nos ha pasado que dependiendo de las circunstancias también, las memorias pueden creerse, se creía
que las habíamos perdido, pero por momentos o por circunstancias pueden ser procesos que nos hacen acordarnos de esto. Y tiene que ver precisamente con fenómenos de extinción y de reaprendizaje. Resumiendo entonces, los mecanismos que tenemos y que sabemos actualmente en términos de neurociencias nos dicen que estas representaciones que se dan en áreas diferentes y alejadas del cerebro generan representaciones a nivel de circuitos, a nivel de microcircuitos y a nivel de cambios específicos en la sinapsis de estos microcircuitos, que con el tiempo pueden cambiar su forma en que están representados, pueden incorporar o quitar elementos. Varios elementos pueden ser difundidos o pueden ser de alguna manera modulados precisamente por estos eventos de consolidación, reconsolidación o reaprendizaje, por utilizar los términos, y por lo tanto ser altamente moldeables. Es la memoria entonces uno de los fenómenos más plásticos que existen en el cerebro y son altamente recurridos prácticamente todo el tiempo que estamos consciente o inconscientemente llevando eventos importantes de la vida. Y con todas estas nuevas teorías de la representación espaciotemporal de la memoria, se están incorporando entonces de una manera mucho más integrativa conceptos que antes estudiábamos por separado los científicos. Algunos estudiaban sistemas de reforzamiento, otros sistemas de toma de decisiones, sistemas de impulsos. Yo estudio los sistemas de memoria. Ahora, afortunadamente, la posibilidad de estudiarlos, y es precisamente la adicción, la enfermedad de adicción la que nos está llevando a tener una visión mucho más integrativa, la que nos permite ver de una forma mucho más cercana a lo que realmente podría estar pasando en nuestro cerebro. La elección y acciones siempre van a estar influenciadas por circuitos que no están separados, pero que se estudian, todavía se estudian por separado la mayoría de las veces, que tienen que ver con el sistema de recompensa, con el sistema de memoria, con el sistema de motivación y control. La respuesta, la conducta que nosotros los estudiosos de memoria vemos como conducta, está relacionada con la recompensa, la relevancia espontánea que tiene o momentánea que tienen los elementos que estamos integrando en esa experiencia. Por otra parte, el contexto que se da en esa elección queda y es automáticamente modulado por la memoria. De tal forma están integrados en este hermoso esquema propuesto por Volkov y colaboradores como un sistema altamente dinámico y altamente saludablemente regulado en todos sus puntos. La memoria ayuda a sopesar el valor de los estímulos, independientemente que creamos que sean reforzantes, negativos, positivos. Todo el tiempo que nosotros estamos contemplando, adquiriendo información, aprendiendo sobre el mundo, estamos activando simultáneamente el sistema de reforzamiento, el sistema de control y el sistema que nos ayuda precisamente a tener esa salida conductual, ese impulso conductual. Y actualmente se ha sumado un componente que no está en este esquema, que es el componente o este nuevo sistema que le damos el nombre de sistema muchos, que lo estamos también estudiando, que es el sistema de interocepción, cómo nos sentimos interiormente. Parte de este concepto que está teniendo cada vez mayor fuerza en la interpretación de las memorias emocionales y la formación de memorias emocionales ayuda a entender cómo precisamente durante la evocación y el estado emocional de la evocación cambia a veces completamente esta representación de la memoria. Un ejemplo claro es el valor o la relevancia que se tiene, por ejemplo, de los alimentos. A todos nos ha pasado que cambia inclusive la connotación de a lo que sabe si tenemos hambre o no. La saciedad, por ejemplo, es un componente interoceptivo altamente importante dentro de este circuito y no está contemplado o al menos no está altamente estudiado en cómo impacta en el sistema de reforzamiento, en el sistema de control y en el sistema de memoria. Entonces, haciendo el paréntesis, la interocepción es uno de los componentes que los estudiosos de la memoria estamos cada vez más incorporando dentro de estas teorías integrativas de cómo se forman estas representaciones.
Y un punto importantísimo dentro de esta integración de diferentes componentes es el aspecto de las asociaciones de memoria de experiencias positivas o de experiencias negativas, es decir, de experiencias que nos hacen sentir que está pasando algo. Estas experiencias emocionales que nos llevan a formar representaciones a largo plazo. Todas, absolutamente todas, son moduladas por la activación de dopamina. Y todos los sistemas de reforzamiento que se estudian en el aspecto de adicciones tienen que ver en un inicio con dopamina, con el sistema de reforzamiento que es altamente regulado por este sistema catecolaminérgico. Cuanto más fuerte sea el valor de la relevancia, de la prominencia del estímulo, es decir, de la experiencia de los contextos en que estamos viviendo, mayor será la activación entonces del circuito motivacional y más fuerte del impulso para procurarlo, es decir, de la generación de la respuesta, de la acción, de la búsqueda. Simultáneamente, al momento que estamos evocando, se da el control. El control es básicamente uno de los aspectos más sorprendentes y creo que hermosos que nos ha dado la evolución, porque gracias a eso, a pesar de tener los componentes integrados, podemos todavía tener una decisión cognitiva de alto orden que nos permite actuar o no, dependiendo de las circunstancias particulares de ese momento. A pesar de tener una representación sólida, a pesar de tener una representación a largo plazo, el control nos hace precisamente tener esa posibilidad de llevar o no determinada conducta. Con esto, teniendo en mente esta complejidad de interacciones de diferentes sistemas, la pregunta es, ¿qué cambia en el cerebro adulto? ¿Dónde dentro de estos diferentes sistemas tan importantes que son autorregulados y semirregulados a lo largo de la acción que tenemos día a día, qué es precisamente lo que cambia? Y es aquí donde viene precisamente a dar clave y donde muchos de los estudiosos de memoria le damos precisamente las gracias a este modelo propuesto por Volkov y colaboradores, porque lo que dan es una definición relacionada precisamente con aspectos de aprendizaje y memoria. Y lo que sugiere este grupo es que la adicción, una de las definiciones que más me gustan y que tienen que ver precisamente por el área de estudio, de mi estudio, tiene que ver precisamente con esta definición. La adicción a las drogas es, por lo tanto, un síndrome de la alteración, de la inhibición de la respuesta y atribución de la relevancia. Este término en inglés, saliencia, que creo que no existe en español, no lo he encontrado, yo le llamo relevancia. Y lo que nos dice es que la intoxicación por drogas está asociada con la experiencia de sus fuertes efectos de refuerzo positivo y negativo. En otras palabras, la intoxicación por las drogas está asociada a las representaciones, a las fuertes representaciones de lo que hace un refuerzo positivo y posteriormente negativo durante el síndrome de abstinencia para generar representaciones físicas a largo plazo en nuestro cerebro y mantener particularmente consolidadas las experiencias relacionadas con ese evento. Sumado a esto, entonces, se pierde el equilibrio dinámico que venía explicando en las diapositivas anteriores. Ese equilibrio dinámico que se da entre estos sistemas se pierde al momento de que la interacción, particularmente de la memoria, secuestra literalmente el control, la salida, la impulsividad que se vuelve obsesión y da salidas exclusivas de las representaciones de memoria que hacen que se pierda este control. Por lo tanto, la asociación de las drogas, conforme se dan cada vez continuamente y se repitan a través de la autoadministración repetida, que es continua y aumentada, hace que estas recompensas naturales que normalmente nosotros, afortunados de tener un cerebro sano, ayudan a comprender y a internalizar en estas representaciones internas, hacen que precisamente no entren en este esquema
de diferentes sistemas. La atribución entonces de la relevancia primaria a la droga hace que se produzca a expensas de reforzadores menos potentes, porque la magnitud de estimulación de estos sistemas por el consumo de drogas es significativamente mayor que cualquier dada por una recompensa natural, llámenle alimentos, sexo, situación placentera o estar bien en el medio ambiente. Y quiero hacer una pausa porque el término relevancia debe de empezarse a entender en las neurociencias como un aspecto esencial para todos aquellos que estudiamos aspectos cognitivos de alto orden. Este término saliency o relevancia, prominencia en español, es una propiedad por lo cual algo destaca. Y yo les haría la pregunta, ¿qué memorias tienen ustedes a largo plazo? ¿Qué recuerdan? Es algo que destaca, es algo que fue relevante, positivo o negativo, pero es algo que se destaca. La atribución de la prominencia es el proceso, entonces, mediante el cual podemos encajar en estas experiencias esos estímulos que captan la atención y que son necesarios para que sean selectivamente representados a largo plazo. Y por otra parte, hay estímulos que naturalmente por sí solos vienen prealambrados a través de una larga historia evolutiva de las especies que hacen que sean por sí solos relevantes. Y yo les voy a hacer una pregunta, viendo estas tres figuras visuales, estos tres estímulos visuales, díganme cuál vieron más. Seguramente la gran mayoría me va a contestar, pues el pastel de chocolate. El pastel de chocolate tiene componentes particularmente relevantes por sus componentes altamente calóricos, pero sobre todo por sus componentes altamente hedónicos, altamente placenteros en términos subjetivos humanos. A esto le llamamos una atribución de la prominencia. Es altamente relevante, componentes que ni siquiera de manera consciente hacemos con determinados estímulos naturales que evolucionaron para ser relevantes. La alteración de la inhibición de la respuesta hacia estos elementos que les atribuimos la relevancia hacen entonces que la destrucción de este componente de designación de la relevancia durante el fenómeno del proceso de consolidación de la memoria hagan que sea o se convierta en la destrucción, en la enfermedad de la adicción, una destrucción de una función fundamental. La habilidad entonces para detener o suprimir voluntariamente conductas dañinas o inapropiadas en el contexto queda automáticamente destruida cuando se destruye la capacidad de atribuir la relevancia de los componentes que se están experimentando durante la formación de la memoria. Es actualmente en el campo de las neurociencias el estudio de la relevancia de los incentivos en un proceso central de motivación es un aspecto neurocientífico que se está estudiando cada vez más y que se lo debemos a los estudios pioneros de Berridge, donde nos indica cuán importante es entender este componente inicial o no tan inicial que se repite al momento de que nosotros estamos llevando a cabo hábitos. Con esta definición, la alteración de la inhibición de la respuesta y atribución de la relevancia, entonces se entiende por qué precisamente la adicción se convierte en una espiral de descenso y en una espiral de descenso en términos de cómo se representan a nivel de estructuras, a nivel de circuitos y a nivel de sinapsis, las señales y el contexto aprendidos en paralelo con la estimulación de la droga. Los incentivos condicionados a la droga son altamente relevantes porque son altamente estimuladas estas representaciones en las estructuras que comparten los diferentes sistemas de respuesta. Y esta figura me gusta mucho porque podría también, como las que les he venido presentando, usarla cuando hablo precisamente de aspectos de formación de memoria altamente emocionales. Los estímulos gratificantes, cuando
dando en muchísimas estructuras de nuestro cerebro un aumento significativo de dopamina. La integración que va por separado y que le debemos a estos estudios de Berringe, entender que la integración de estos aspectos reforzantes, gratificantes, tiene que ver con mucha o poca medida con la activación de zonas muy bien definidas, los famosos spots en inglés, hedónicos, que están siendo activados en paralelo, pero que están diversificados a través de la activación específica de neuronas de estos spots hedónicos, hacen precisamente que los componentes del sistema de reforzamiento que están ligados en este famoso cuadro aquí de caricatura en verde, se ligan precisamente a estos ligeros momentos totalmente subjetivos que los humanos le llamamos placenteros, que en términos generales se están estudiando como componentes hedónicos que impactan la formación de la memoria de una forma extraordinariamente fuerte. Y son particularmente el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, junto con otras cortezas, los que están altamente influenciados de forma paralela pero independiente por sistemas catecolaminérgicos comandados por sistema de reforzamiento o aquello que gratifica y por aquello que hace, por lo menos en humanos, sentir esta carga placentera, este componente hedónico comandado por el sistema opioide, el sistema endógeno comandado por opioides endógenos. Es así que estos hábitos pueden ser modulados y son altamente alterados cuando se da el recuerdo de lo que sucedió las primeras veces que se consumió la droga. La memoria declarativa se relaciona con los aprendizajes de estados afectivos en relación con la ingesta de las drogas. Por eso la pregunta es, ¿por qué insisten las personas adictas en creer que el consumo de la droga es altamente placentero, cuando en realidad se sabe que ya no sienten placer? Es precisamente esta representación que se solidificó, que se exacerbó por el consumo continuo y a largo plazo de drogas, que cambió la representación a través de una neuroadaptación anómala. La preocupación, la anticipación y el efecto negativo están entonces comandados durante estas etapas por estas representaciones alteradas por la alta salida de dopamina y por los cambios en el sistema opioide que nos ayudan a representar los reforzadores naturales cotidianos. Particularmente, entonces, si lo vemos en términos conductuales, el aumento, la mejora de la consolidación de la memoria resultante de las señales claves asociadas con la droga pueden aumentar la consolidación de la memoria durante el condicionamiento. A muchos de nosotros nos pasa que hay eventos, contextos, lugares, personas que no nos generan ninguna respuesta emocional, es decir, que no tienen ninguna representación en términos de memoria. Esos aspectos del contexto pueden empezarse a asociar precisamente con el condicionamiento asociado o con los eventos asociados cuando se consumen drogas. Las respuestas y todo lo que sucede durante la evocación y la formación de la memoria lleva entonces a generar una representación anómala a través de los eventos de neuroadaptación que generan la alta salida de dopamina y la alta activación del sistema opioide. Con respecto a estos sistemas, entonces, las señales del entorno generan una exacerbación de las representaciones y conforme se repiten esto, la memoria y el contexto de la droga genera entonces una única salida, que significa el recuerdo absoluto asociado a los contextos de la droga y a la droga por sí sola, que llevan entonces a no tener el control y al impulso de seguir consumiendo cada vez más. Esto sumado a que se agregan las memorias altamente aversivas, altamente emocionales que se dan durante el síndrome de abstinencia.
la memoria y los fenómenos que se dan durante los aspectos altamente dolorosos del síndrome de abstinencia se suman a los componentes de postcondicionamiento durante esta espiral de la adicción. La memoria entonces del contexto de la droga, del consumo, que sería inicialmente positivo, que después se vuelve negativo y se suma a los aspectos altamente aversivos del síndrome de abstinencia, hace que se pierda por completo la capacidad de tener plasticidad normal y poder representar las memorias de recompensas naturales. La asociación repetida, entonces, promueve comportamientos dirigidos exclusivamente a la droga, guiados entonces por los contextos asociados a esta y anulando los estímulos naturales. Las señales asociadas a las drogas, entonces, pueden durar muchísimo tiempo e incluso años. Es actualmente uno de los aspectos que estudian las áreas de las neurociencias de la memoria, porque estas representaciones físicas en estas áreas, en estos circuitos y en esta sinapsis no permiten efectos o cambios plásticos normales, sino generan estos aspectos negativos de neuroadaptación. La adicción, entonces, actualmente se entiende como una forma de aprendizaje desadaptativo en la que los recuerdos poderosos de los estímulos y acciones asociadas con las drogas impulsa a la ingesta compulsiva de drogas. Nuestra gran tarea es entender qué aspectos de la plasticidad que permiten los cambios continuos cada segundo que estamos viviendo experiencias no permiten permear y cambiar estas representaciones dinámicas espaciotemporales que constituyen precisamente la posibilidad de actualizar y reconsolidar. Lo que queremos los estudiosos de la memoria entender cómo entonces las manipulaciones o algo que podamos hacer inhiban la actualización y la reconsolidación que se da cada vez que se consume la droga o cada vez que se sufre la abstinencia. Buscar precisamente mecanismos que fortalezcan nuevas memorias no asociadas con la droga. Mejorar la consolidación de la extinción de ese cambio de una nueva memoria que elimine los contextos asociados a la droga, al consumo y sobre todo al síndrome de abstinencia, a los procesos altamente aversivos de recordar lo que sucede cuando no se consume la droga. Muy bien, esta es la parte entonces teórica. ¿Y cuáles son las evidencias actuales que nos hacen entender de forma mucho más integrada cómo trabajan mano a mano el sistema de reforzamiento y memoria? Voy a pasar entonces a las evidencias que ligan precisamente aspectos que tienen que ver con extinción de memoria y actualización, que nos ayudan a entender que quizás hay una salida en términos de manipulaciones farmacológicas y en términos de manipulaciones conductuales. La memoria y su extensión se puede estudiar muy bien en el laboratorio. De hecho, todos aquellos que estudian algún tipo de comportamiento de condicionamiento apetitivo saben que se puede estudiar simplemente viendo el incremento de la conducta. Particularmente en mi laboratorio utilizamos memoria del sabor y entonces la forma más fácil de ver es si hay una respuesta apetitiva, si se aprende algo reforzante, adecuado, positivo de determinado estímulo, lo que vamos a ver es un aumento en la conducta y se refleja en este caso por un aumento en el consumo. Pueden pasar muchas cosas con esa representación del sabor, particularmente si se aprende algo negativo de esa experiencia, llamémosle experiencia con el sabor, se va a dar un proceso que se llama aversión o memoria aversiva y se va a generar una respuesta disminuida de esa respuesta inicial apetitiva o de esa respuesta neutral inicial. Pero por otra parte también se puede ver en términos de extinción.
Cuando se extingue quiere decir que no se está renovando esa representación de memoria. La reducción de la respuesta conductual nos lleva entonces a la reducción de la respuesta condicionada a un determinado estímulo. Si nosotros aprendemos que, por ejemplo, lo que me pasó a mí con el sabor de betabel fue extraordinariamente aversivo, pero si yo sigo consumiendo betabel y ya no hay consecuencias aversivas, ya no hay dolor de estómago, ya no tuve que correr al baño, extingo esa propiedad aversiva adherida a ese componente del betabel y conforme continúo el consumo del betabel voy a tener un proceso de extinguir esa memoria aversiva y se va a convertir probablemente en una memoria apetitiva. Este es un fenómeno hermosísimo de actualización de la memoria. Por lo tanto, en los laboratorios que estudiamos la memoria, el proceso de extinción es una forma muy elegante de estudiar también procesos de actualización y eventos de reconsolidación cuando manipulamos lo que está sucediendo en las representaciones físicas del cerebro. Y para ustedes, los expertos en adicción, no es nada nuevo saber que precisamente el aumento de las respuestas conductuales durante la extinción de contextos relacionados a droga es muy fácil traerlos a colación o matar, por así decirlo, el proceso de extinción cuando se presentan simplemente estímulos asociados a la droga. Se ha demostrado, estos son estudios pioneros que se demostraron con alcohol y con cocaína, donde simplemente la presentación de contextos relacionados a esa droga después de haber sido extinguida, es decir, después de que la rata o el sujeto del experimento ya no trabajaba por ella, se ve una alta respuesta nuevamente, a pesar de que ya no está la presencia de la droga. Simplemente el contexto por sí solo genera de nuevo esta conducta de búsqueda. A esto le llamamos precisamente cambios en los procesos de extinción, donde se anula completamente este proceso de supuestamente olvido. Es precisamente de manera indirecta lo que demuestra que no hay olvido durante los procesos de extinción, sino dependiendo de las circunstancias y los contextos que se presentan, puede restablecerse esta conducta y esta memoria relacionada a un estímulo determinado. Por lo tanto, estos estudios y muchísimos más han llevado a entender que los estímulos ambientales, las señales, las claves, se asocian repetidamente con una droga, van a promover la compulsión, el ansia, el craving, desencadenante de la recaída y por lo tanto la pérdida de la extinción, el no poder olvidar, el no poder evitar la evocación de las memorias y por lo tanto las conductas relacionadas con esas memorias. La extinción entonces, vista desde el punto de vista como actualización de la memoria, nos puede llevar a tener de nuevo esas conductas que en términos de la enfermedad de la adicción conducen a la recaída, a la búsqueda y al consumo excesivo nuevamente, a pesar de haber tenido ya aspectos que extinguieron el consumo. La actualización y la reconsolidación en términos del consumo de drogas y en términos de conductas relacionadas con recompensantes naturales están perfectamente mimetizadas en términos neuroquímicos. Se requiere actividad dopaminérgica durante la consolidación de la memoria del conocimiento del sabor, durante el reconocimiento de objetos, durante tareas espaciales. Es decir, son mecanismos similares, no son exclusivos de los aspectos que tienen que ver con el sistema de reforzamiento a drogas. Los mismos circuitos neuronales que participan en estos procesos de extinción son cada vez más descritos en la literatura y tienen un paralelismo extraordinario con la activación dopaminérgica que se ve en el núcleo accumbens, la amígdala y la corteza prefrontal. Tan es así que esta representación o esta caricatura que les estoy presentando aquí es altamente utilizada para explicar aspectos que tienen que ver con formación de memorias emocionales y con aspectos que tienen que ver con
representaciones anómalas o neuroadaptaciones generadas en la enfermedad de la adicción. Nosotros, siguiendo esta línea de ideas, en mi laboratorio empezamos a preguntarnos, ¿realmente esos estímulos naturales gratificantes pueden tener aspectos que cambien o neuroadapten de forma negativa las representaciones y los eventos de extinción en sabores altamente normales o necesarios para los organismos, como es el azúcar, como es la sacarosa? Los estímulos naturales gratificantes sabemos que aumentan o están relacionados con el sistema de dopamina. Y nos fuimos a estudiar aspectos que tienen que ver con qué tanto se necesita cambiar al sistema con estos estímulos gratificantes. Y lo primero que hicimos fue averiguar qué pasaba con la liberación de la dopamina en el núcleo accumbens cuando se presentaba el sabor de azúcar familiar. Y como otros laboratorios encontramos que la liberación solamente cuando es novedoso, la primera vez que en la vida las ratas de laboratorio prueban azúcar, se produce una alta liberación en esta estructura. Pero es suficiente con solo 3 días de presentación del azúcar para que la connotación de esta liberación de dopamina caiga y significativamente disminuya. Los aumentos de dopamina extracelular, entonces, en esta estructura son altamente dinámicos y ayudan a entender esta parte de los componentes dinámicos que les he venido platicando en términos de la neuroquímica. Es decir, un cerebro cambia con solamente 3 presentaciones de un estímulo natural altamente gratificante. La siguiente pregunta que nos hicimos en el laboratorio fue, ok, esta alta familiaridad que hace que con una sola presentación los animales, las ratas particularmente, y también nos sucede a los humanos, aunque es más complejo por el contexto en que comemos, en que tenemos precisamente estas experiencias con los sabores, nos lleva a cambiar completamente la posibilidad de aprender algo con respecto a estos estímulos. El condicionamiento de aversión al sabor nos ayuda a entender esto. En esta gráfica les estoy presentando un experimento que se ha repetido muchas veces de muchas formas a lo largo de la investigación de la memoria del sabor y tiene que ver con un fenómeno que nosotros le llamamos inhibición latente. La inhibición latente es un aspecto evolutivo muy importante. Latentemente nosotros podemos estar aprendiendo sobre los contextos, sobre los estímulos y estarlos adquiriendo de forma prácticamente inconsciente. Sin embargo, ese aprendizaje latente de estímulos nos hace cambiar completamente la forma en que experimentamos circunstancias posteriores. Un ejemplo que siempre doy es, estamos acostumbrados a la sopa de fideos de nuestra abuelita. Sabemos que la sopa de fideos de la abuelita la hemos comido muchas veces y no nos hace daño. Por lo tanto, cuando vayamos y comamos la sopa de fideos de la abuelita y por alguna circunstancia realmente tenía algún microorganismo dañino, nos hace daño y nos hace estar con un dolor de estómago espantoso y yendo al baño cada 5 minutos, no vamos a hacer una asociación y no vamos a tener ese componente aversivo asociado a la sopa de fideos de la abuelita. ¿Qué significa esto? Que latentemente hubo una inhibición precisamente de lo que aprendimos a lo largo de los años que consumimos ese sabor altamente familiar. Ahora sabemos que los componentes altamente reforzantes, como es el azúcar, son suficientes con una presentación mínima. Con una sola vez adquirimos esa memoria y es lo que vemos aquí. Prácticamente la preferencia de un sabor altamente apetitivo se adquiere y tiene un aumento en el consumo del azúcar. Si nosotros a estos animales les damos una irritación gástrica, lo que sucede es que van a tener la posibilidad de aprender no muy robusto, porque generalmente un CAS inicial, un acondicionamiento con un sabor novedoso nos da prácticamente una robustez extraordinaria en la versión. No está aquí ese elemento control, pero imagínense que un sujeto
que por primera vez tiene una asociación aversiva, tendría un consumo del 20%. Nos da casi un 50% de ese consumo un animal que tiene una experiencia, una ratita que tiene una experiencia de 3 días, comparado con un sujeto, con una rata, que ha tenido una experiencia de 14 días con este reforzador altamente familiar. Lo que nos dice estos resultados y lo que nos ha llevado a entender estos resultados es que la alta familiaridad en este experimento, 14 días de exposición continua de agua en ratas, hace que cambie completamente la forma en que se aprenda algo nuevo con respecto a ese estímulo altamente sabroso que es el azúcar. Los animales que llevan más de 14 días teniendo esta estimulación reforzante del azúcar no pueden aprender un condicionamiento aversivo. Es decir, a pesar de que haya una irritación extraordinariamente fuerte, irritante, no van a poder hacer esa asociación aversiva, a comparación de animales que no tienen esta preexposición larga de 14 días. Y para aclarar 14 días, ¿qué significa en una rata? 14 días de una rata equivalen a 1.5 años de humanos. Por lo tanto, este modelo para nosotros nos está ayudando a entender qué pasaría en un consumo repetitivo de algo altamente reforzante en una equivalencia de un periodo bastante largo en humanos. Lo que nos preguntamos después es cómo la neuroquímica precisamente que se habla en aspectos de adicciones y en aspectos de cambios en la representación de la memoria altera estas circunstancias que se dan cuando se tiene una alta familiarización con estímulos reforzantes y con estímulos que son familiares pero que no han cambiado tanto la neuroquímica. Encontramos que la activación precisamente de los receptores beta-adrenérgicos en la corteza prefrontal, un elemento esencial para la formación de la memoria y también para los componentes adictivos, hace que se altere precisamente y retrase la extinción de la memoria. ¿Qué significa esto? Que la alteración de un componente noradrenérgico en esta estructura cambia la forma en que se reconsolida, se reaprende precisamente aspectos que tienen que ver con este reforzador y no altera de una forma tan significativa cuando solo se tiene un consumo familiar pero no altamente estimulado como es el de los 14 días. Más allá de esto también nos encontramos que otro aspecto del sistema noradrenérgico, su bloqueo a través de propranolol, también altera significativamente la forma en que se aprende este estímulo aversivo y posteriormente cómo se extingue, cómo se cambia, cómo se renueva esta representación aversiva. Lo que sugiere que los cambios diferenciales de la neurotransmisión depende de la duración y la exposición del estímulo reforzante. Creemos que este tipo de experimentos nos pueden ayudar a entender un poco más cómo cambia en términos naturales, en términos de estímulos reforzantes naturales, cómo cambia de una forma tan fuerte la neuroquímica en estructuras, en circuitos que precisamente participan en las memorias apetitivas. La señalización entonces adrenérgica es importante para la reconsolidación de recuerdos apetitivos y básicamente para la reconsolidación de muchos aspectos emocionales. Y es en compañía de muchos otros resultados que se ha visto que esta manipulación noradrenérgica altera la reconsolidación de condicionamientos al miedo, por ejemplo, y podría ser útil clínicamente, porque muchos de los aspectos de este condicionamiento también tienen que ver con los aspectos del síndrome de abstinencia, ese terror que tienen los adictos precisamente al pasar al proceso de limpieza, de quedarse precisamente en abstinencia. Y en esto también se ha demostrado, al igual que en los experimentos que hacen con estímulos gratificantes naturales, como es el caso del azúcar, se ha demostrado que los
la manipulación del sistema noradrenérgico a través del propranolol es eficaz para interrumpir la reconsolidación de algunas formas de condicionamiento aversivo. Y se ha visto precisamente con las respuestas a cocaína. El propranolol sistémico o directamente inyectado en amígdala o en corteza prefrontal ha demostrado que bloquea entonces la preferencia del lugar condicionada a la cocaína, a la morfina. Entonces, tiene lógica, resultados entonces con estímulos naturales, reforzantes, y estímulos altamente reforzantes como es la cocaína y la morfina. La memoria entonces emocional y su extinción requiere de estos componentes que les platiqué, y me voy a enfocar ahorita particularmente en los hallazgos de la interacción que se ha visto de la amígdala y la corteza prefrontal, porque la amígdala parece ser, ese es el núcleo que se encarga de modular, de informarle a la corteza y a otros elementos cuán emotivo, cuán saliente, cuán relevante es esa experiencia y acorde cuánto debe de consolidarse. Las teorías de la memoria nos dicen que la amígdala vasolateral y su actividad noradrenérgica, y actualmente también hay un componente dopaminérgico mediado por otras estructuras a través de la amígdala, la que hacen que esa relevancia se vuelva altamente importante durante los fenómenos de consolidación que les hablé al inicio en la parte introductoria de esta plática. La amígdala vasolateral entonces juega un papel modulador extraordinario en las memorias emocionales. Es a través de la actividad beta-adrenérgica de la amígdala la que nos ayuda a mantener esas memorias emocionales, a acordarnos de las cosas hermosas que nos han pasado en la vida y también de las altamente aversivas, altamente dolorosas que nos han pasado en la vida. La extinción de las señales repetitivas está demostrada claramente en la actividad neurona por neurona en esta región. La extinción precisamente está comandada por los cambios en la actividad neuronal, neurona por neurona, y la magnitud de la respuesta de las neuronas de esta región, de la amígdala vasolateral, está encaminada precisamente a tener estas variaciones dependiendo de lo que está sucediendo con los estímulos. Particularmente hay ciertas neuronas en la amígdala vasolateral que cambian sus disparos si están en un proceso de extinción los sujetos en estudio. Por lo tanto, es una clara confirmación que a nivel inclusive neuronal, a nivel celular, se ve y se puede representar fenómenos de extinción. Asimismo, durante la extinción de la respuesta instrumental, es decir, cuando la rata busca, cuando hace una respuesta, cuando palanquea, cuando trabaja por la droga, se ha visto que básicamente el regreso del contexto al contexto original después de haber extinguido es precisamente a través de componentes que tienen que ver con la amígdala vasolateral. Se demostró que simplemente el contexto asociado a la droga hace que esta respuesta se vea altamente incrementada, solamente el cambio del contexto. Y ese cambio de contexto al regreso original donde se consumió la droga hace que las estructuras altamente relacionadas con la amígdala vasolateral sean altamente activadas. Y esto se ve en este experimento particularmente a través de la expresión de CFOS. Particularmente las conexiones que tiene la amígdala vasolateral con la corteza infralímbica se vieron altamente estimuladas y se hizo una correlación hermosa de precisamente la activación de amígdala vasolateral, cómo activa estas estructuras a través de los marcajes de CFOS. De tal forma, el contexto por sí solo, sin la droga, genera una alta estimulación mediada, no solamente estos experimentos, estos fueron uno de los pioneros, ahora se ha demostrado por diferentes marcadores, como les voy a mostrar a continuación. Pero básicamente, estos estudios nos dicen que la corteza prefrontal infralímbica es responsable de inhibir la búsqueda de cocaína en ratas que extinguieron la memoria, porque cuando se inactiva esta estructura, se vuelve a presentar esta conducta de búsqueda a través de la medición de cuánto busca, de cuánto trabaja palanqueando la rata o el sujeto experimental por la droga.
cuando se inhibe con mucimol esta estructura, básicamente hay un restablecimiento de este proceso de extinción, es decir, eso que se creía olvidado en estos sujetos, simplemente por no tener esta acción de conectividad de la corteza infralímbica, hace que las ratas recuerden o se represente de nuevo esta memoria que se creía se había extinguido. Por otra parte, al contrario, el restablecimiento de la búsqueda de la droga se suprime cuando se administra un agonista del receptor AMPA, que quiere decir que aquí, que básicamente componentes que ligados a la actividad inicial de dopamina recaen ahora en un componente glutamatérgico. Y es a través de estos experimentos de extinción y de restablecimiento se ve que al manipular los receptores glutamatérgicos, particularmente los AMPA, se puede de nuevo encontrar esta capacidad de extinguir, como se ve aquí. De tal forma, los eventos que pueden ser anulados por la activación infralímbica generalizada pueden recuperarse, es decir, se puede generar una extinción de esos contextos que hacen que se busque porque se tienen memorias con cocaína, se inhiben por este agonismo de AMPA. Con esto se abre entonces en la literatura de las neurociencias de las adicciones y también, obviamente, de las neurociencias de memoria, la importancia de estudiar los receptores a glutamato. Particularmente los estudios que nos han llevado a entender que la modulación glutamatérgica están relacionados precisamente con estos experimentos. De tal forma que también se ha visto que la inactivación del núcleo accumbens induce el restablecimiento de la cocaína después de la extinción. ¿Qué significa esto? Que si los animales ya olvidaron o de alguna manera nos demuestran con su conducta que ya ese contexto no hace que busquen la droga, la manipulación precisamente de estas estructuras del núcleo accumbens de manera simultánea con la corteza prefrontal hacen que esa memoria prácticamente recaiga, que tenga una aparición nuevamente y se restablezca esa búsqueda solamente con el contexto. La recuperación, entonces, esa plasticidad sináptica y estructural que se da en la amígdala basolateral y en la corteza prefrontal, se neuroadapta de una forma nociva. Y uno de los hallazgos que se han visto por experimentos que se han hecho en las cascadas de señalización de aspectos de memoria, han relacionado una proteína cenasa con nombre mTOR, que participa prácticamente en la formación de memorias a largo plazo. Se ha visto que precisamente todo esto que les platiqué con respecto a la activación de receptores y de aspectos que tienen que ver con la regulación glutamatérgica en la amígdala basolateral y corteza están relacionados con cambios precisamente en neuronas glutamatérgicas y precisamente con la cascada de señalización guiada por mTOR, esta proteína quinasa que regula nada menos y nada más que las proteínas sinápticas que dan estos cambios de representación física en las dendritas cuando se dan las representaciones en las estructuras que participan de memoria. Los cambios en mTOR, en neuronas glutamatérgicas, lástima que eso no se vea muy bien, pero créanme, demostraron muy bonito en este trabajo cómo mTOR cambia completamente su expresión en neuronas glutamatérgicas y en neuronas GABAérgicas del núcleo accumbens, de la corteza prefrontal y de la amígdala basolateral. Y qué casualidad que es precisamente mTOR, uno de los subtipos de esta quinasa central, que cada vez más se relaciona con las neuroadaptaciones inducidas por el abuso a drogas. Y es precisamente mTOR, esta quinasa está trabajando en la regulación de los sustratos mediados por los receptores NMDA. Y todos los hallazgos relacionados con procesos de extinción están apuntando en la gran relevancia que tiene la modulación de los receptores NMDA. Tan es así, entonces, que lo obvio es que hay evidencia que la manipulación de los receptores NMDA
particularmente con esta sustancia llamada D-ciclosidina, que es un agonista parcial de NMDA, se ha encontrado que modula la extinción del condicionamiento de miedo y reduce el restablecimiento de otros modelos conductuales. Y en términos de adicción, también se ha visto que modula cambios en la extinción. Aquí, de manera muy elegante, demostraron que precisamente cuando se aplica inyecciones en la amígdala basolateral de este compuesto de cicloserina, los procesos de extinción que no se logran en sujetos control se aumenta gracias a la presentación cada vez que se da esta evocación durante los procesos de extinción. La D-cicloserina, DCC, podría ser entonces un agente terapéutico o relacionarse con su activación de los receptores, un agente terapéutico muy importante, porque facilita precisamente la autoadministración, y esto se ha probado tanto en roedores como en monos. Es dependiente de dosis y por lo tanto hace que la reconsolidación de la memoria de extinción en un contexto similar pudiera estar controlándose a nivel farmacológico. Estos experimentos son muy interesantes porque están abriendo avenidas para estudiar a mayor detalle esta regulación de los receptores dopaminérgicos. Tan es así que cuando se buscó análogos a este compuesto, al DCC, se encontró que también la D-serina, que es un agonista del sitio modulador de glicina del receptor, también tuviera mejoras en la extinción de la memoria, ya que estos experimentos, cuando se inyectó D-serina, reduce el cambio en la preferencia por el compartimiento asociado a la cocaína, es decir, la preferencia al lugar cambia y se extingue de una manera mucho más contundente, significativa, cuando se da una dosis apropiada de D-serina. Esto es muy alentador porque entonces tenemos diferentes formas de manipular los receptores NMDA y al menos en estos dos ejemplos que les estoy dando se ha encontrado cambios extraordinarios en la extinción. D-serina administrada durante la extinción es eficaz entonces para reducir la búsqueda. También lo investigaron cuánto duraba este efecto y se vio que después de 4 semanas de abstinencia aún tenía efectos significativos en los procesos de extinción. 30 días de abstinencia que, sin embargo, básicamente son pocos, pero es alentador que estos efectos en los cambios de la extinción que reducen la preferencia al compartimiento emparejado a la cocaína tengan efectos a largo plazo, no solamente puntuales. Por lo tanto, los tratamientos en adicción podrían estar siendo regulados si se conoce cada vez más de cerca esos aspectos a largo plazo. Y aún más, un compuesto que muchos en memoria utilizamos como modulador de aspectos de reconsolidación o aspectos de consolidación de la memoria, que es el agonista más utilizado, bueno, por lo menos en mi área de estudio, que es el MK801, también se ha visto que puede prevenir la reconsolidación de la asociación de ese condicionamiento asociado a la droga, como se puede ver aquí. Y lo que es muy interesante es que este fármaco tuvo efecto solamente cuando hubo reactivación de la memoria previa. ¿Qué quiere decir? Cuando se expusieron a las ratas a ese contexto que hacía que buscaran a la droga o que consumían a la droga. Particularmente aquí fue al contexto. Si no se exponían a ese contexto, esta manipulación de MK801 no tuvo efecto. Esto hace sentido porque en los adictos es difícil controlar cuándo y dónde debería de consumir, de dónde podría darse el tratamiento farmacológico. Esto habla que tiene especificidad al momento que se está reactivando a través de un proceso de evocación la memoria asociada a la droga. Sin embargo, desafortunadamente, los efectos que se han visto, no solamente con el MK801, sino con otros compuestos que modulan el receptor NMDA, se sabe que tiene que ser justo antes y que estos efectos tienen que estar en una ventana muy, muy cercana a los 30 minutos. Después de los 30 minutos de esta reactivación del contexto asociado a la droga,
pierde la capacidad de tener estos efectos de aumentar los procesos de extinción en sujetos experimentales. Por lo tanto, es algo importante que hay que tomar en cuenta. Resumiendo entonces estas evidencias experimentales, muchos estudios, además de estos que les acabo de presentar, nos indican que agentes farmacológicos pueden aumentar la extinción de la memoria de la droga para reducir entonces la búsqueda, el deseo y la recaída. Muchas de las manipulaciones que facilitan la actividad glutamatérgica en el momento de la extinción pueden ayudar a prevenir la recaída al superar algunas de las debilidades del proceso de extinción de la memoria. Por ejemplo, la actualización de la memoria puede estar entonces permitiendo la entrada de nuevas interpretaciones o nuevas representaciones de estímulos no asociados a la droga. Los agentes potenciadores cognitivos entonces han demostrado reducir la recaída, la reinstalación, la readquisición, la recuperación espontánea y la actualización de la memoria de la droga. En conjunto, todos los datos que les presento, más muchos otros en la literatura, apuntan a que moduladores de los receptores NMDA combinados con la terapia de exposición simultáneamente pueden constituir entonces una estrategia para el manejo clínico de la recaída de las drogas. Pero todos ustedes como expertos en adicciones en humanos saben cuál compleja es la adicción en humanos. Las deficiencias significativas en la extinción de la memoria, es decir, en que esas claves en esas personas, en ese contexto, en esos lugares, hagan que el adicto no recaiga, es mucho más complejo que un experimento del laboratorio. Por lo tanto, está también muy definido en aspectos de memoria y en aspectos del estudio de la neurobiología de las adicciones, que la propensión de la conducta de búsqueda tiene que ver con esta recuperación espontánea de memoria que les he platicado y tiene que ver con la reincorporación, la reexposición de claves de contexto y con cambios en el contexto, particularmente ese contexto que se vuelve estresante para el adicto. De tal forma, la propia presencia de poca cantidad de droga, el contexto por sí solo y cambios en los componentes de estrés del sujeto son aspectos que son difíciles de estudiar en estos experimentos de investigación básica que les acabo de presentar y se tienen que tomar en consideración al momento de no encontrar hallazgos de estos fármacos en estudios, en estudios farmacológicos iniciales ya en humanos. Los estímulos ambientales está clarísimo también en humanos, no solamente en esos experimentos que les he mostrado en roedores o en monos, que el consumo compulsivo de drogas y el anhelo compulsivo, las sensaciones de craving, desencadena la recaída porque activa de una forma extraordinaria todas estas estructuras que les he venido mencionando en fenómenos de memoria. De tal forma, está demostrado que las áreas cerebrales más comúnmente observadas en estudios de reactividad de señales basadas en resonancia magnética funcional apuntan a que estas estructuras están neuroadaptadas para responder específicamente a señales, a claves y al contexto, aunque ya no haya presencia de drogas. Estas neuroadaptaciones, en términos altamente negativos, están apuntando al estudio de la memoria para saber qué pasa a nivel de la sinapsis y cómo esta descomposición lleva al endurecimiento de la sinapsis y a la imposibilidad de tener cambios plásticos que renuevan precisamente las representaciones de memoria. Por lo tanto, el uso clínico de terapias basadas en la extinción de la memoria y reconsolidación se están usando desde hace varios años, desde principios de esta década, porque se sabe este conocimiento fundamental a nivel de experimentación básica, y además se sabe que los estímulos ambientales asociados repetidamente a una droga en humanos por sí solamente son medibles, se pueden ver. Se puede entonces con el sujeto enfermo ver estas respuestas asociadas, y las respuestas condicionadas además pueden ser
expresadas de forma consciente por el paciente. La ansia y la sensación de recaída puede verbalizarse y entonces puede hacerse una analogía de una respuesta conductual observable que puede ser modulada a través de la extinción o de procesos de condicionamiento para extinguirse de manera controlada clínicamente. Así que estas terapias basadas en procesos de extinción. No, ya voy a atender. Perdón, ¿ya vamos a parar? ¿Ya me pasé de tiempo? No, es alguien que tiene un micrófono abierto. Sí, ya lo apagué, perdón. Ya casi acaba, además creo que ya me pasé de tiempo, No, ¿verdad? No, adelante. Dos diapositivas de acabar. Estas investigaciones de uso clínico basadas precisamente en procesos de extinción se han demostrado ya en ausencia de cocaína y alcohol y dan la esperanza de que sí se puede extinguir en sujetos adictos. Por lo tanto, la extinción de la memoria y la actualización de nuevas memorias en nuevos contextos es una posible terapia para adicción, sumada a toda la evidencia que existe en términos farmacológicos de investigación básica de la extinción de la memoria. Nos queda mucho por entender. El gran reto básicamente es determinar la eficacia de estas terapias de exposición una vez que los sujetos regresan al entorno natural, regresan precisamente a los contextos habituales. Cambiar precisamente la vida completa de un adicto es probablemente lo que nos demuestran estos experimentos de investigación básica, que es añadida precisamente al contexto de vida de quien consumió la droga en ese contexto, y sabemos por estudios por muchas décadas de la memoria que la extinción es un fenómeno dependiente de contexto. En condiciones naturales, en cualquier tipo de experimento de memoria, sabemos que tenemos que cuidar muchísimo el contexto donde estamos realizando precisamente estos eventos de consolidación, reconciliación, de aprendizaje. Por lo tanto, para evitar esta espiral dañina de adicción, hay que cambiar también el enfoque de qué está sucediendo cuando esta persona limpia, cuando sale precisamente de un evento de desintoxicación que ya pasó supuestamente por las partes más dañinas de la abstinencia, continúa estos procesos que no permiten que extinga esas memorias sumadas positivas, aversivas, cada vez más aversivas y aversivas a este fenómeno, a esta espiral, de adicción. La adicción, entonces, espero haberles llevado este mensaje. La adicción es una enfermedad altamente relacionada con la memoria. Necesitamos comprender mejor y tratar la adicción de manera efectiva. Y quizás la esperanza está en potenciar la farmacología de la extinción, reducir la reconsolidación que se da cuando se asocia en el contexto de la droga y se da durante la extinción cuando no hay droga, y manipular precisamente durante la actualización de las memorias positivas, no asociadas a la droga, sino con reforzantes naturales, buscar manipular, ya sea conductual o farmacológicamente, estas nuevas representaciones que hagan que la memoria del adicto pueda tener eventos plásticos saludables y no mantener esta espiral de neuroadaptación que lleva a la terrible crecimiento del proceso adictivo. Con esto termino. Estoy más que contenta en recibir preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Isabel. Verdaderamente muy gratificante lo que nos comentaste, y creo que todo el mundo hemos aprendido muchas cosas, un aspecto tan importante en el proceso de la adicción. Siempre hemos creído que es como una pieza muy importante, a pesar de que muchos investigadores no lo consideren, lo cual es un error grave que nos está retrasando justamente desarrollar tratamientos más efectivos en contra de este trastorno, ¿verdad? Bueno, Alejandra, creo que hay algunas preguntas quizá que nos quieras comentar para que
Isabel Claro, sí. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por tu presentación, bastante clara y muy informativa. Y hay muchas felicitaciones sobre tu presentación y también algunas preguntas, entonces voy a leerlas. Silvia Ceballos dice, yo estudio adicciones en la Universidad de Westminster en Londres y lo que la doctora Miranda está exponiendo es súper novedoso de lo que vemos allá. Felicidades. También están solicitando tus publicaciones, ya pasamos el link. Y Laura Ciprés pregunta, doctora Miranda, ¿este proceso conductual con adicciones podría ser similar al proceso neuronal con relaciones de codependencia? Bueno, sabemos que la adicción entra en esta gran esfera de conductas impulsivas, ¿cierto? Impulsivas que llevan a la compulsión. Y dentro de las patologías que resumen precisamente este gran universo de la compulsión, es parte de las respuestas que llevan en la codependencia a mantener ligada a esta respuesta literalmente adictiva del comportamiento del ser querido del cual se codepende, ¿cierto? No dudo que conforme adquiramos mayor información integrativa de estos sistemas que no trabajan por separado, en la parte introductoria es una de las cosas que más me apasiona, que la ciencia está avanzando cada vez más precisamente en entender que debemos de ver los componentes ligados de los diferentes sistemas. Muy probablemente van a dar respuestas a este tipo de conductas patológicas. Y las conductas siempre van a tener un sustrato fisiológico. No dudo que en unos años podamos tener esta capacidad en las neurociencias de ver cómo el desacople y el desengranaje de estos sistemas llevan a la expresión de una conducta que se asocia a la impulsividad y que se convierte en compulsión, no solamente en la adicción, sino en la forma como asociamos precisamente componentes de comportamiento social, ¿no? Como es el caso de la codependencia, ¿no? Esa es totalmente mi especulación, no lo sé, pero yo espero que en algunos años se logre. Muy bien, gracias. Nicolás Politano dice, súper interesante este vínculo de representación que se internaliza con el vínculo o mirada que la persona sigue manteniendo en cuanto a la sustancia. Es solo un comentario. Liliana Rebolledo también felicita mucho a la doctora Miranda, qué excelente presentación. Laura Ciprés dice, doctora Miranda, este proceso, no, perdón, ese ya lo había leído, perdón. Aide García dice que excelente plática. Y aquí hay otra pregunta. Voy. Silvia Ceballos pregunta, ¿ibogaína y naloxona son sustancias que pueden también restaurar la memoria de adicción a su nivel previo del abuso? Hasta ahora lo que se ha buscado precisamente son moduladores de memoria. El sistema peptidérgico opioide, por circunstancias farmacológicas, inclusive de investigación básica, es difícil estudiar. La particularidad de la activación peptidérgica tiene que ver precisamente con su raíz neurobiológica de lo difícil que es accesar a estos spots, a estos blancos hedónicos, ya que la activación particularmente de estos spots está asociada a los procesos adictivos. Por lo tanto, hay poca información, o al menos mi conocimiento, que ha podido abarcar cada vez más a través de optogenética, de sistemas mucho más avanzados, para dar exactamente una evaluación específica en un lugar específico del sistema peptidérgico. Nos van a ayudar a establecer estos experimentos que se pueden hacer relativamente más fácil con farmacología dopaminérgica o de catecolaminas, por ejemplo. Entonces, mucho de la literatura que encontramos tiene que ver con las tecnologías que se están desarrollando.
Lo que sí es cierto es que a través de optogenética cada vez vamos a poder manipular precisamente receptores o la actividad tal cual peptidérgica opioide en estos spots hedónicos y poder tener respuestas como las que acaban de hacer. Por lo tanto, la respuesta es que en mi conocimiento aún no se ha logrado tener esta identificación específica, exclusiva, peptidérgica en el momento en que se está haciendo el reforzamiento. Y más cuando sabemos que los opioides endógenos participan en procesos muy generalizados, tienen un gran impacto en muchos aspectos cognitivos de nuestro cerebro. Y ya no se diga en la parte de representación nociceptiva, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, Isabel, si me permites, quisiera complementar tu respuesta, ¿sí? Porque sí me parece muy interesante también la pregunta que hizo esta persona sobre ibogaína y sobre naloxona. Sobre todo porque naloxona es un fármaco que ha estado creando controversia, sobre todo en nuestro país, porque en nuestro país no se puede comprar sin que se tenga receta médica. La ibogaína, por un lado, es una sustancia, sí, de tipo alucinógeno, se extrae de una planta, creo que es de origen africano la planta, y más que nada es una sustancia alucinógena que sí potencialmente podría hacer que la persona recayera en utilización de sustancias, justamente por lo mismo de esta generalización que ocurre cuando se consume una sustancia y se consume otra. Entonces, ibogaína es por un lado, pero en realidad mi comentario va más dirigido a naloxona, porque naloxona es el fármaco que utilizamos en un momento dado de una intoxicación tan grave que mate a la persona, ¿verdad? Este es algo que quiero decir porque debe quedar muy claro, que es una persona que consume una sustancia de tipo opioide u opiácea, sobre todo opioide, como ahora que tenemos, o que tienen más bien los norteamericanos y los mexicanos queremos adoptar, nada más importar el problema, es que puede ser que algunos fármacos opioides sean tan potentes que maten a la persona con muy baja dosis, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene un problema cardiorrespiratorio por utilizar un fármaco opioide, la naloxona revierte ese proceso si se aplica inmediatamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepamos que no es un fármaco que produce adicción, no es un fármaco que produzca ninguna alucinación o algo, sino que es un fármaco que nos ayuda a salvar vidas. Y por eso estoy interviniendo, perdón, Isabel, porque es necesario que la gente sepa que tenemos que tener naloxona a la venta sin receta médica, porque puede ser que en un momento dado pueda salvar una vida, ¿verdad? Es decir, la administración de la naloxona en un paciente, o en un usuario, perdón, no un paciente, un usuario que ha consumido, por ejemplo, fentanilo, que con microdosis pueda matar a la persona. Si se le aplica inmediatamente la naloxona, es posible que revirtamos el evento y salvemos la vida. Entonces, perdón, solo por eso estoy interviniendo, porque es necesario que sepan que naloxona no es un fármaco de abuso, pero sí se puede utilizar para salvar una vida, así en cuestión de, voy a decir segundos, porque ciertamente hay que aplicarla con suma rapidez para poder salvar la vida de una persona. Pero en fin, perdón por haber intervenido de esta manera, pero creo que era necesario que sepan que no es un fármaco de abuso y que sí lo debemos utilizar en un momento de una intoxicación tan grave como como que produzca la muerte, ¿verdad? Ahorita aquí entre nosotros tenemos a un doctor experto justamente en fármacos opioides y opiáceos, doctor Carlos Galicia, que él en su práctica clínica
pues ciertamente esa es su especialidad, ¿verdad? No sé, Carlos, si quisiera usted comentar algo al respecto también para fortalecer un poquito esto, porque creo que es muy importante. Sí, hola, una disculpa, ahora sí mi cámara explotó y no funciona bajo ninguna circunstancia. Estoy asombrado con dos cosas que, obviamente lo que el doctor Próspero menciona acerca de la naloxona, los opioides, los opiáceos, es puntualísimo. Son elementos que se tienen que atender, que son elementos que salvan vidas y que van dirigidos exactamente a la población. Ahora, con respecto a cómo se aplican, cómo se usan, cómo se consiguen, pues estamos en un limbo en este momento, no hay medicamentos en ninguna parte de este país y es muy dificilísimo entrar en esos elementos de cómo conseguirla. Pues hay que conseguirla porque sigue habiendo muertes. Por acá, por la zona fronteriza con Estados Unidos, los fallecimientos se están incrementando cada vez más. En las conversaciones que hemos tenido, desafortunadamente me tocó ser el pronosticador de esas muertes y se van incrementando justamente esas muertes porque no hay naloxona en México y no hay forma de conseguirla. Entonces, bien lo dijo usted, doctor Próspero, pues es una necesidad imperiosa que esté al alcance de la población y la crisis de opioides de los Estados Unidos ya está en México desde hace muchos años. Los que trabajamos con personas directamente sabemos que desde hace 8 o 10 años hay personas que están falleciendo y que es importantísimo atenderlas. Eso es algo puntualísimo. Aprovecho para comentar sobre la exposición de la doctora Miranda. Estoy impresionado, doctora Miranda, por lo que usted ha comentado. Me hizo acordarme de exactamente hace 8 o 10 años en una conferencia en donde estos temas eran temas dificilísimos con la doctora Phelps, pero fue en Nueva York, no fue en Harvard, sobre un programa que se llama Erasing Memory o Edit Memory. Y yo le hacía una pregunta en aquel entonces a aquel panel que se la hago a usted ahora. Pasando del terreno de la investigación básica a la parte clínica, a la parte de la atención de las personas, en los que proveemos tratamiento hablamos de que la parte más difícil no es dejar de usar drogas. La parte más difícil es no volverlas a usar, no volverlas a consumir. Y entonces uno de estos elementos, usted lo ha mencionado puntualísimamente, por eso lo rescato, que tiene que ver con el contexto. En los programas de tratamiento hablamos de contexto con personas, lugares, cosas y situaciones, que por supuesto van moldeando conductas, van moldeando pensamientos, van moldeando toda una serie de esquemas de creencias, una serie de esquemas cognitivos que también mencionó usted puntualísimamente. El contexto es una parte realmente importante y el contexto y la extinción de conductas y el reforzamiento de otras conductas, todo lo que usted mencionó, ya no lo menciono, por supuesto, resulta prioritario. Y esta parte del no poder evitar volver a consumir sustancias, desde su punto de vista, doctora Miranda, y desde sus investigaciones, realmente tiene un factor, hablando de esto de aprendizaje, de motivación, de descubrimiento, que pueda ser promisorio para reducir las tasas de recaídas. ¿Qué opina usted, doctor? Y es muy esperanzador el saber que cada vez está más claro, uno, que la posibilidad de actuar que tenemos todos y relacionar los estímulos reforzantes de una forma prácticamente espontánea, natural, que ni siquiera nos damos cuenta, se está demostrando que hay un sustrato físico alterado. Este término neuroadaptación está encajando muy bien precisamente en explicar la diferencia o lo que se descompone físicamente en el cerebro.
el término plasticidad desaparece y cambia por neuroadaptación. Esta adaptación está integrando componentes que tienen que ver a nivel jerárquico de cómo funciona el cerebro como tal, y cada vez más estamos entendiendo que esta señalización intracelular, que es vital para que se dé la plasticidad, es decir, mecanismos de señalización que van del neurotransmisor hasta el núcleo para cambiar la estructura de la superficie de las neuronas, que es donde se representa la memoria, está completamente restringida, anulada, acartonada. Todavía no se sabe bien si es porque deja de fluir la información o porque se cambian los elementos de la plasticidad que hacen que precisamente la representación quede atorada, literalmente, quede amarrada sobre la experiencia asociada al gran evento inicial de consumo y que se robustezca con la representación aversiva durante la abstinencia. ¿Qué significa esto? Que al momento de que sigan estas investigaciones, estos sustratos que se endurecen, que se neuroadaptan y no tienen cabida para los eventos plásticos que están cada vez mejor descritos, porque ahí sí tenemos muchísimo adelanto a nivel de las neurociencias, nos van a ayudar a entender dónde se rompió esa capacidad plástica. Entonces, hay muchos elementos actuales que están invitándonos a muchos investigadores a buscar esta neuroadaptación, y es la forma más fácil de encontrar una terapia clínica farmacológica cuando se sabe dónde está el sustrato que se debe de atacar. Los estudios a través de procesos de extinción y farmacología están diciéndonos, tiene que ver con la cascada comandada por el sistema glutamatérgico e inicialmente cómo se modula el receptor ANMDA. Ese sería el primer sustrato. Y de ahí, ¿qué pasa con la activación neuroadaptada de este receptor a nivel de la cascada de señalización intracelular? Y más que sabemos que el receptor NMDA se encarga precisamente de los aspectos plásticos que llevan a cambios físicos en las neuronas. Entonces, definitivamente la respuesta es sí. Estoy muy positiva en que precisamente conocer estos aspectos fundamentales de cómo nuestro cerebro adquiere la capacidad de reconocer y buscar reforzadores positivos y entender que el secuestro de estos componentes por la adicción nos van a llevar a entender la patología en su más profunda expresión a nivel de la sinapsis, abre perfectamente la salida a nivel de tratamientos, porque la solución a nivel social, económica, política, etcétera, etcétera, esa la veo realmente imposible. Entonces, más bien va a ser por el lado de aquí a que nos supriman toda la ganancia política y toda esta terrible circunstancia anómala de la sociedad contemporánea. Por lo menos la ciencia está aportando a lo mejor esta componente neuroquímico de sistemas, de regiones, de circuitos y de sinapsis para encontrar una solución. Esa es mi respuesta. ¿Preguntas, Alejandra? Sí, hay más preguntas. Diana Saavedra pregunta, ¿funcionaría esto ante problemas generados por el fentanilo? El problema de fentanilo es que es uno de los opioides más potentes, creo que no me acuerdo, 300 veces más potente que la heroína, muy fácil de producir sintéticamente, y el fentanilo, como cualquier otra droga adictiva, va y estimula el sistema de recompensa y el sistema hedónico simultáneamente, pero particularmente por ser un análogo del sistema opioide endógeno, sus repercusiones son más rápidas, en cierta forma, ¿no? También eso nos está ayudando a entender esta separación
de los componentes de recompensa y los componentes hedónicos, ¿no? Que cada vez está más claro que son cosas distintas, ¿no? Por supuesto, cualquier proceso de adicción, y yo siempre he entendido la adicción como eso, como un secuestro de los componentes del sistema de memoria y de recompensa, independientemente de que sea una sustancia, que sea una conducta. Tan es así que tenemos la conducta, la adicción al sexo, la conducta, la adicción al juego, que no están relacionadas particularmente con un estímulo, sino con las circunstancias conductuales. Y se está sumando precisamente la compulsión por alimentos grasos y dulces, que no tiene que ver precisamente con el componente de la comida, sino con la conducta, de la compulsión de comer demasiado, ¿no? Por lo tanto, creo que por ahí va más o menos esto, ¿no? Tiene que ver con los aspectos de compulsión que van asociados a estos dos sistemas. Y hay una última pregunta de Fernando Bravo que dice, gracias por su charla, doctora, muy interesante. Duda, al hablar de un aumento en el consumo de alcohol por efecto de alguna manipulación conductual, ¿se estaría hablando directamente de una plasticidad negativa y cognición negativa? Aumento de consumo de alcohol. El alcohol es una droga adictiva y debe decirse con todas sus palabras, no se debe separar. Entonces, lo que está haciendo el alcohol es lo mismo que hace el fentanilo, bajo sustratos diferentes, de forma indirecta, a través de la manipulación de diferentes sistemas. ¿Qué significa esto? Que las adicciones, en términos desde la vista de integración de estos sistemas que les platiqué, no puede hablar de plasticidad nunca. En ningún momento se da plasticidad. Desde que se inicia, la primera vez que consumimos alcohol, la primera vez que consumimos cualquier tipo de droga que activa el sistema de recompensa, está generando efectos neuroadaptativos, y el término neuroadaptación es un término negativo. No está generando plasticidad. ¿Por qué no está generando plasticidad? Porque la plasticidad engloba un término que se da en condiciones naturales que ayuda a la supervivencia de los seres vivos. La plasticidad evolucionó para que el cerebro cambie con respecto a las circunstancias que nos van a ser favorecedoras y seguir viviendo. Esa es la plasticidad, es una definición de plasticidad. Por lo tanto, cuando consumimos drogas, lo que está sucediendo en el cerebro es una activación anómala, porque todas las drogas de abuso, todas las sustancias de abuso, todas las conductas de abuso llevan a una activación anómala, fuera de lo normal, exacerbada a altas cantidades, y generan entonces no procesos plásticos, procesos de neuroadaptación por esta exacerbación, por este exceso de activación. Y toda la consecuencia desde el primer momento que tomamos alcohol, desde el primer momento que tenemos nicotina por fumar un cigarro, estamos generando neuroadaptaciones que se van a sumar y que van a tener que ver con esta confluencia de la predisposición que cada uno como sujeto tiene en su contexto, en sus genes y en las circunstancias posteriores al consumo. Pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Isabel. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Ya la hemos explotado mucho, ¿verdad? Al contrario, me extendí demasiado, ya me pasé, pero bueno. No, que va. Normalmente damos 2 horas por si hay preguntas y toda esa parte, ¿verdad? O sea que estaríamos en tiempo, pero también sabemos que estás ocupada y que tienes más cosas que hacer, pero te agradecemos, pero infinitamente, que hayas aceptado y que nos hayas dado este ángulo, ¿verdad? Porque una buena cantidad de personas que, insisto, se dedican a adicciones y todo ello, no toman en cuenta la fortaleza, la importancia, la trascendencia que tiene este ángulo, digamos, que es la parte de la memoria y todo el involucro de los contextos para mantener el consumo, ¿verdad? Mantener el consumo, ya sea moderado, voy a decir, en una persona que todavía no cumple criterios de adicción, así como en una persona que los cumple. Así es de que muchísimas gracias, de verdad, te agradecemos mucho como grupo, como persona, te lo agradezco muchísimo. Y aquí, como ya te dijo Alejandra, hay una enorme cantidad de felicitaciones de personas que están ubicadas en diversas partes del país y fuera del país también. Así es de que has hecho un impacto muy, muy gratificante y yo personalmente te lo agradezco mucho, porque
me dejaste mi sistema de recompensa muy activo. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que formen memorias a largo plazo de esta plática y me ayuden a transmitir el mensaje. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias por todo y su atención. Gracias. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, gracias. Hasta luego.